Hola chicos de cuarto, bien, nos volvemos a encontrar muchachos. Hemos estado hablando sobre los animalitos, ¿no? Pero hoy vamos a conocerlos más profundamente a los animales que son más importantes desde nuestra percepción. Acuérdate que cuando éramos pequeños, por lo general siempre nos hablábamos solamente de un sector de animales, que son los vertebrados. Hoy día vamos a estudiar un poco más, vamos a conocer, te voy a dar desde una perspectiva un poco más amplia de lo que es la zoología, en la orientación de lo que determina las grandes diferencias entre los grupos de vertebrados. Y jóvenes, acompáñenme para descubrir una parte apasionante de nuestro curso Biología para cuarto secundaria. Bien, miramos, vertebrados. El término vertebrado viene de vértebra. Cuidado, cuidado. Cuando se habla de vértebra, viene de articulación, aunque ya hemos visto las articulaciones que tienen, digamos, los artrópodos, ¿no? Pero que en sí los artrópodos son segmentos. Vamos a ver los vertebrados, cuáles son sus principales características, qué grupo los diferencia, ¿ya? Miramos por acá. Para hablar de vertebrados, también hablamos de presencia de vértebras. ¿Ya? De vértebras. Algunos dicen huesos también, ¿no? Pero vamos a ver, porque vamos a romper algunos mitos, algunos tabú. Mira, vamos a señalar que tú ya sabes, porque lo has llevado en cursos anteriores, en otros años, que los vertebrados son 5 nada más, ¿no? Son los peces, son los anfibios, son los reptiles, las aves y lo más desarrollado que son los mamíferos. Pero en este caso me voy a detener en los 3 primeros, tanto lo que son los peces, tanto lo que son los anfibios y los reptiles. Ellos 3 forman un conglomerado que se llaman los famosos heterotermos, ¿ya? ¿Qué quiere decir heterotermo? Que son los famosos animales de sangre fría. No necesariamente de sangre fría, sino que tienen un sistema circulatorio diferente, ¿ya? Diferente, con algunas particularidades. Vamos a observar acá. Primero vamos a analizar a los peces. ¿Te acuerdas que cuando vimos a los invertebrados, analizamos a los insectos, parte de los artrópodos, y los insectos habíamos dicho que eran los animales más abundantes sobre la naturaleza? Pues bien, los peces son los vertebrados más abundantes, ¿ya? Hay que cuidar, no te vayas a confundir. Entonces, vamos a analizar primero con algunas características. Peces, ya sabes, viven en lugares, ¿no? Pues son dulceacuícolas y de otros que son de agua salada. Primera característica de los peces, su cuerpo presenta escamas. Esas escamas que están formadas por proteína. Tú ya sabes que las proteínas son aquellas biomoléculas formadas por chón, ¿verdad? Presentan escamas. Profesor, pero acá hay otro. Y él es un tiburón, si es que no me equivoco. Este tiburón no tiene escamas. Ahorita vamos a desentrañar todo eso. Segundo, son ovíparos. La gran mayoría son ovíparos, o sea, se reproducen por huevos. Estos ovíparos tienen una particularidad, ¿ya? Que tienen una fecundación que puede ser directa o indirecta. Profesor, ¿qué significa eso? Fecundación directa e indirecta quiere decir que si hay un macho y una hembra, el macho y la hembra hacen copulación. El macho vierte su esperma dentro de la hembra. Pero en otros casos, que son la mayoría de los peces ponen sus huevecillos, grandes bancos de huevecillos, y el macho vierte su esperma en gran volumen, varios machos. Eso, por ejemplo, en los salmones, ¿no? Y ahí fecundan. Pero también tienen una incubación indirecta. Indirecta, ¿qué significa? Que esos huevos eclosionan por fuera, ¿ya jóvenes? Por fuera. Lo subrayo porque son bastante importantes estos detallitos. Ha venido en preguntas de examen de admisión anteriores, ¿ya? Otra característica muy importante de los peces, jóvenes. Estos peces tienen una característica bastante llamativa. Tienen respiración
branquial. Respiran por branquias, ¿ya? Respiran por branquias. Es muy importante eso. Están divididos en dos grandes sectores. El primer sector, los peces que cumplen exactamente esta funcionalidad, estos cinco parámetros que estamos mencionando acá arriba, reciben un nombre, ¿ya? A ellos se les llama osteo. Osteo viene de hueso. Ictio. Osteoictios. Los osteoictios son considerados peces que tienen vejiga natatoria y que tienen por lo general espina. Tienen acá, ellos están formados por hueso. Así que cuidado. Papá, mamá, me atoré con los huesos del pescado. Es correcto, ¿ya? Ellos tienen huesos. A los huesos nosotros le llamamos espinas. Pero miremos aquí en los escualos, ¿no? En los escualos, por ejemplo, a ver, escualos, tenemos al toyo, tenemos por ejemplo al tiburón, tenemos al pez martillo, ¿no? A la tintorera, que son peces, digamos, de otra característica. Ellos no tienen escamas, tienen una especie de piel, ¿no? Formada con queratina. A ellos se les llama condrictios. Condrictios. Y estos condrictios, a diferencia de los peces, no tienen huesos, ellos tienen cartílagos, ya jóvenes. Cartílagos. Hay una particularidad cuando hablamos de los escualos, ¿no? Cuando hablamos de los tiburones, por ejemplo. Tienen una particularidad muy importante en lo que es su reproducción. Ellos hacen cópula y la hembra del tiburón tiene una particularidad en su sistema reproductor. La hembra presenta, digamos, desarrolla ¿qué cosa? Fecundación directa, sí, pero también incubación directa, en el caso de los condrictios, ya bastante interesante. Por ejemplo, dentro del sáculo, el sáculo uterino, dentro del útero de la hembra del tiburón, hay una particularidad. Esa hembra puede quedar, digamos, preñada con algo de 30 huevos. Pero ojo, tiene un útero dividido en dos segmentos. Esos dos segmentos llevan, por ejemplo, 15, ¿no? 15 huevos fecundados. El primer embrión en desarrollarse, el más desarrollado, se comienza a comer a los otros 14. Y finalmente esa hembra va a producir dos crías, ¿no? O sea, pare, ¿no? Realiza parto. Es una particularidad muy diferente en los peces, ¿sí? También otra que justamente tiene un sentido del olfato muy, muy agudo. Mayoritariamente los peces son depredadores, son carnívoros, la gran mayoría, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Un pececito, qué bonito, ¿no? Pero no, los peces son carnívoros, la gran mayoría son carnívoros, ¿no? Acuérdate que el superdepredador es el tiburón, ojo, profesor, pero las orcas muchas veces asesinan, matan y se comen a los tiburones, pero las orcas no son peces, las orcas son mamíferos marinos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esa similitud, ¿ya? Hay que tener cuidado con esa similitud. Esa es la principal característica que encontramos en los peces, ¿ya, jóvenes? Aparte, puedo poner quizás como referencia para pregunta de examen, los peces, acá lo pongo con un asterisco, son los vertebrados, ¿ya? Más abundantes. Son los vertebrados más abundantes. ¿Ok? Esa es una pregunta muy, muy importante, ¿ya? Muy importante. De lo que el sistema nervioso no te va a tener un problema. Mira, aquí encontramos un anfibio. Aquí hay mucho por hablar. Hablamos de anfibios y de reptiles, ¿ya? Mira, anfibios, primera característica, su cuerpito que tiene, acá lo ponemos por acá, cuerpos húmedos, y si son húmedos, habitan en lugares húmedos, pues no necesitan bastante agua. Ellos tienen ¿qué cosa? Tienen una respiración doble. Ellos respiración, ojo, tienen una respiración, por momentos tienen branquial, ya, se respiran por branquias cuando son renacuajos,
Tienen una respiración cutánea por la piel. ¡Wow! Interesante. Y tienen una respiración pulmonar también, ¿ya? Tienen esa particularidad. ¿Qué más de los reptiles? Perdón, de los anfibios tienen otra particularidad. Y lo pongo con rojo. Ellos son los únicos que realizan metamorfosis. Profesor, ¿cómo metamorfosis? Claro, ellos pueden llegar de lo que son un simple huevo, ¿sí? Pasan a ser embrión, pasan a ser renacuajo y de renacuajo pasan a ser adulto. Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Dentro de los anfibios hay que tener cuidado porque en los anfibios vamos a encontrar a los más venenosos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado cuáles eran los más venenosos en los invertebrados? Y habíamos señalado que eran las medusas, en este caso la cubomedusa. Es el más venenoso de todos. Pero dentro de los vertebrados, el más venenoso es la rana punta de flecha que vive en la Amazonía, tanto de colombiana como peruana. También se encuentra en Brasil. ¿Ya? Es particularidad justamente de este animalito. Su veneno radica en su piel, ya jóvenes, su piel. Cuentan con una estructura bastante llamativa, una lengua pegada al piso de la cavidad oral que puede alargarse lo suficiente, digamos, para poder capturar a su presa. La mayoría de los anfibios son grandes depredadores, son carnívoros también, ¿ya? Son carnívoros. ¿Qué tienen para finalizar? Tienen ellos fecundación y tienen un tipo de incubación. A ver, la fecundación y la incubación, aquí tenemos fecundación que puede ser directa o indirecta, ¿ya? O sea, hay cópula macho con hembra o la hembra pone los huevos y el macho vierte su esperma. Y en la incubación también puede ser directa o indirecta, pero mayormente hay la indirecta, ¿ya? La indirecta. ¿Sí? Esta es la principal característica. Todos los huevos fecundados lo vierte en un espacio húmedo, ¿no? En un espacio húmedo para que puedan desarrollarse. Esa es la característica que hay, tanto de peces como de anfibios. Vamos a analizar el último bloque donde están los reptiles para poder comparar.